Vamos a ver los horizontes culturales o cómo vamos a dividir la parte mesoamericana en horizontes. A grandes rasgos vamos a tener tres horizontes. El horizonte preclásico, el clásico y el posclásico son los tres grandes horizontes culturales. Esta línea del tiempo me pareció muy interesante porque sí como tal marca las culturas que predominan por horizonte. Ya nada más ahorita voy a agregar yo una cultura. Bien, ¿cuál es recuerden, aquí marcan o datan que el preclásico va a dar inicio en el 2500, pero recuerden, eh, los historiadores o algunos periodizadores, no solo en Historia de México, sino también en Historia Universal, que en Historia Universal no es preclásico, sino es edad antigua, ¿no? Recuerden, ya vimos la periodicidad en tiempo sincrónico, que es la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ¿no? ¿Recuerda? Tanto de la historia de México como de la historia universal, la mayoría de historiadores coincide que las grandes civilizaciones o las grandes culturas empiezan a desarrollarse desde el 3500 antes de Cristo. Y recuerden que yo ya les había dicho que la nomenclatura ya no se va a utilizar antes de Cristo, sino más bien ya es antes de nuestra era o después de nuestra era, que es lo más, pues no es que sea más correcto, pero lo que se está intentando modificar, eso de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Bien, entonces desde el 3500 antes de Cristo, antes de nuestra era. ¿Por qué? Repito, ¿por qué? Porque la mayoría de historiadores y analíticos coinciden que las grandes civilizaciones empiezan a desarrollarse en el 3500, como quién, inclusive las culturas grecorromanas, ¿no? Empiezan a nacer o a desarrollarse en ese periodo. Bien, de hecho algo bien interesante, porque miren, y de hecho se me estaba pasando, ¿no? En la introducción, vamos a ver historia, ¿no? Y recuerden, la historia, ¿no? El método científico de la historia se va a comprobar. Recuerden, toda ciencia tiene que ser comprobable y la chingada, ¿no? Lo que siempre decimos. Ahí voy a poner otro marcador más grande. ¿No? A ver, ahí está, bueno, sí, ya. A ver otro color. Debe de cumplir dos requisitos. Puta, no se ven ni madres. No, pues iba a tener que regresar así. Debe de cumplir dos requisitos. Requisito número uno, bueno, el requisito es que debe de comprobarse, ¿no? Ese es el requisito indispensable o fundamental. Pero ¿cómo se va a comprobar la historia? Recuerden, mediante la recabación de fuentes directas y la recabación de fuentes indirectas. No, pues no se ve, no logro que se vea. Y de fuentes indirectas. ¿Qué es una fuente directa? Son todos los materiales, utensilios, no sé qué, ¿no? Eso también ya más o menos lo habíamos visto, ¿no? Y las fuentes indirectas son las fuentes escritas. Ah, ya se ve. Son las fuentes escritas, ¿va? Entonces recuerden, esto es de historia universal. Las fuentes directas son los materiales, mientras que las fuentes indirectas son las escritas. ¿Bien? Entonces recuerden, la conjunción de fuentes materiales, objetos, utensilios, más la conjunción de escritos es lo que nos lleva a la historia, a la formulación o a la creación de la historia. Entonces, también cuál va a ser un parteaguas para decir, bueno, cuándo es historia y cuándo es prehistoria, es decir, cosas que no son historia, es decir, que no se pueden comprobar mediante este método científico. La clave está en la escritura, ¿no? Es decir, el descubrimiento de la escritura o a partir de la escritura, vamos a llamarlo historia. Antes de la escritura lo vamos a llamar prehistoria, ¿no? Entonces también los grandes códices, ¿no? A eso iba, por eso te está explicando esto. Los grandes códices o los más importantes códices mesoamericanos datan también de los años 3500, los primeros códices. Ya para el 2500 ya existen códices más complejos y más desarrollados. Entonces, al igual bueno, pero vamos, desde que el hombre empieza con esto de las pinturas rupestres para plasmar las manos y cosas así en cuevas, data de más años, aproximadamente, se dice que el hombre descubre el fuego por ahí de 1400 años, ¿no? De la era antigua.
Entonces, en ese lapso, en ese transcurso en el que el hombre va descubriendo cosas, igual las primeras formas pintorescas que ellos expresan datan por ahí de entre el 8000 y el 10.000 antes de nuestra era. Y entonces, ya desde ahí, inclusive porque ya es algo que está plasmado, algo que está con tinta, eso ya pudiéramos considerarlo también historia. Pero repito, los primeros códices ya más importantes, más complejos, datan del 3500. Entonces, por eso vamos a partir de ahí. Nuestro horizonte cultural va a ser el 3500. Y ahora sí, ¿cuál es la cultura que de hecho es la cultura madre, ¿no? La primer cultura que domina todas las costas del Golfo de México? Los olmecas. La cultura olmeca es esta que tiene, bueno, aprenden a cosechar, aprenden a cultivar, hacen grandes asentamientos, empiezan a hacer edificaciones, empiezan a hacer sistemas inclusive de intercambios de productos, empiezan con códices, empiezan un sistema numérico muy primitivo, pero ya lo empiezan, ¿no? Y entonces se le considera la cultura madre, los olmecas son la cultura madre, ¿no? Y la característica de la cultura olmeca son estas cabezas gigantes, ¿no? Estas culturas enormes. Un sitio actual de la cultura olmeca es La Venta en Tabasco, ¿no? Un sitio actual es La Venta en Tabasco. Tiene un auge, tiene el gran auge en el año 1200 antes de nuestra era, y va a tener una decadencia, o va a ser decadente para el 400, va a iniciar su decadencia para el 400 antes de nuestra era. ¿Bien? Después, recuerden, esto yo siempre lo digo así, miren, no es que una cultura caiga de tajo y se pierda, sino va existiendo un intercambio cultural, ¿no? Siempre va a haber un intercambio cultural. En el clásico lo vamos a dividir en dos grandes etapas, el clásico temprano y el clásico tardío. En el clásico temprano va a venir una civilización, y ojo, ya esto es de nuestra era, ¿no? O en nuestra era. Va a venir una civilización bien importante en un ámbito militar, en un ámbito social, en un ámbito político, en un ámbito arquitectónico. O sea, estos cuates, ¿no? La cultura teotihuacana vienen con este intercambio cultural, ¿no? Obviamente de algunas culturas anteriores a ellos, y crean pues toda esta gran ciudad teotihuacana y toda la cultura teotihuacana. Ya tienen un sistema político, es decir, ya tienen alguien que manda, alguien que obedece, tienen milicia, bla, 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 ¿no? Tienen algunos sistemas ya hidráulicos bien importantes de traer agua, de sacar el agua, ¿no? O sea, cosas bien interesantes. Ya tienen un calendario o una especie de calendario, y el calendario está basado en el movimiento de los astros, ¿no? En el movimiento de los astros, en el giro de los planetas. Estos cuates, los teotihuacanos, ya podemos mencionar que eran observadores, ¿no? Del cielo. De hecho, así logran crear estas pirámides. De hecho, una pregunta que suele venir en los exámenes es acerca de la arquitectura de las culturas. Se dice que tienen una arquitectura piramidal escalonada, o sea, pirámides, pero con escalones. A diferencia, por ejemplo, de las pirámides de Giza, lo vamos a dividir en dos, clásico temprano y clásico tardío. En el clásico temprano va a predominar la cultura teotihuacana. A diferencia, les repito, de las pirámides de Giza, que no son escalonadas. Sí son piramidales, pero no son escalonadas. La característica de ambas, o sea, tanto las pirámides de Giza como las pirámides de Teotihuacán, y por ejemplo, también la de Kukulcán, que es la que sigue, la cultura maya, el basamento es astral. ¿Qué quiere decir? Se basan en el movimiento del sol. No mames. De hecho, no es que sea una teoría, están medidas bien las pirámides, y la pirámide de Giza y la pirámide de Kukulcán, de la cultura maya, y por ahí también la pirámide del Sol de Teotihuacán, de la base tienen la misma medida y están orientadas hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces estaban muy cabrones. Esto era de observar y observar y observar y estar observando el cielo, ¿no?
Viene la decadencia de la cultura teotihuacana. De hecho, la decadencia de la cultura teotihuacana es un misterio, ¿no? La teoría es que hubo un golpe de Estado por los pobladores de Teotihuacán, quemaron la ciudad, hubo un saqueo y pues la cultura teotihuacana cae. De hecho, alguien, siempre les he dicho, ¿no? Los pobladores de Teotihuacán migraron hacia la porción de Catepec, algunos hacia la porción de Hidalgo, algunos hacia acá, hacia Texcoco. Entonces, si alguien de ustedes, así, que sea nativo, que conozcan que sus nativos, o sus abuelos, perdón, sean nativos de estas tres regiones o de estas zonas, probablemente sí tengas una deseo, o sea, pero que sean nativos ahí, que hayan siempre estado ahí toda su vida, que no hayan llegado, que siempre hayan estado ahí, sí tienes una gran probabilidad de ser descendiente de esta cultura así, ¿no? De la cultura teotihuacana. Muy bien. Viene la decadencia de la cultura teotihuacana y va a venir el auge o el florecimiento de la cultura maya. Principalmente los mayas se van a establecer o se van a sentar en la parte sur. Aquí lo vamos a poner, ¿no? Entre este periodo. La cultura maya. Bien, la cultura maya viene con un perfeccionamiento del calendario, viene con un perfeccionamiento del sistema numérico, el sistema político, los sistemas administrativos, la recaudación, un sistema militar, bla, 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 ¿no? La cultura maya también es de las más ricas culturalmente hablando. Ojo, por ahí, ¿no? Ustedes van a encontrar, ¿no? No falta el, ay, es que alguien se robó el calendario de quién, es que no sé quién se robó el sistema numérico de, no mames, ¿cómo se, o sea, era un intercambio cultural, recuerden, no es que se mueren estos y ya nacen los otros, siempre va a haber un punto donde muchas culturas van a convivir entre sí, y en ese convivio de culturas en la misma región, pues va a dar un intercambio cultural, y en ese intercambio cultural pues se da el perfeccionamiento de los sistemas numéricos o de los códices, ¿bien? Después de los mayas, bueno, el maya ya da fin al clásico tardío, entonces recuerden, es clásico temprano y clásico tardío. Va a venir el posclásico. Del posclásico, las culturas importantes es la cultura tolteca, y obviamente los herederos de la cultura tolteca van a ser los mexicas, ¿no? O los aztecas, esto es correcto mencionarlos de ambas formas, los aztecas o los mexicas. Y obviamente en 1519 que se da la primera llegada de los españoles, la primera embarcación de los españoles aquí a México, ¿bien? O al territorio mesoamericano. Bien, ustedes ya lo saben, ¿no? Cómo se da esto del gran auge de la cultura mexica. Bueno, lo platicamos ahí poco a poco. Los mexicas, cuando se asientan en el centro bueno, lo que hoy es el centro del país, ellos ahí se empiezan a establecer, pero ¿cómo? Estos cuates, ¿no? Estas personas vienen guiadas por una leyenda. La leyenda donde si encuentras un águila sentada, bueno, no sentada, ¿no? Posada en un nopal, comiéndose una serpiente y sumando en una libreta y no sé qué. O sea, la leyenda es muy específica, ¿no? O sea, neta, neta, y hasta cuántas plumas tenía el águila y no sé qué, ¿no? Entonces ellos venían siguiendo esta leyenda de encontrar al águila posada en un nopal, comiéndose una serpiente. Y resulta, ¿no? Ya hablando fuera de mame, resulta que esta historia sí pudiera ser cierta, o sea, que real estos mamones sí encontraron una serpiente devorando un nopal, posada en un nopal devorando una serpiente. ¿Por qué? Los primeros asentamientos de esta cultura mexica, porque los mexicas se van a chingar a todos los que están aquí alrededor del Valle de México. Aquí en el Valle de México ya existían algunas culturas como los Xochimilcas, ¿no? Por ejemplo, pero eran civilizaciones así como muy, muy, muy pequeñas. Los cuates que llegan son medio salvajones, o sea, estos güeyes, estos sí le echan chingadazos sabrosos. Llegan, descubren, ¿no? Ven esta serpiente devorándose, esta águila devorándose a la serpiente, porque se dice que ellos llegan por el poniente, es decir, ellos venían migrando desde la zona poniente,
desde la parte poniente, o sea, entran por el poniente. Resulta que esa parte poniente era semiárida, son rocosas. De hecho, para que me entiendas más o menos dónde era, es donde pasa ahorita el metro Miscoac, el metro Barranca del Muerto, y esto. De hecho, el metro Miscoac tiene ahí un logotipo, su símbolo del metro es una serpiente. Y obviamente, ¿por qué se llama Barranca del Muerto? Porque era un terreno, no es una barranca, es un terreno que era árido. Entonces, ese es el poniente de la ciudad. Entonces, estos cuates que vienen guiados por esta leyenda, muy probablemente sí, muy probablemente, no es que neta sí se hayan encontrado, pero muy probablemente sí se haya dado el avistamiento de un águila devorando, devorando una serpiente, porque estos terrenos, este tipo de terreno rocoso, es muy propicio para la fauna de las serpientes de cascabel. Entonces, órale, ¿no? Muy probablemente la pinche leyenda sí se haya cumplido, estos mamones, ¿no? Bueno, y ahora sí, llegan estos cuates, van a hacer sus primeros asentamientos, pero para ello primero le piden permiso a los Ochimilcas. Los Ochimilcas le dicen, pues cámara, sí, te puedes quedar, pero vete ahí a esta parte del poniente, y tienes que pagarnos un impuesto. Estos güeyes les dicen, no te va a pagar impuesto. Entonces, ¿cómo nos arreglamos? Había una disputa por territorio con otras culturas, pues resulta que estos cuates se chingan a todas las culturas y al final se chingan a los Ochimilcas, dominando así la parte centro del literal. Estos güeyes eran bravos, estos eran guerreros. Aparte de el tipo de cuerpo y lo resistente que eran. Estos cuates, me cae, nadie habitaba la zona del poniente de México por estas serpientes, ¿no? Porque era un terreno muy hostil. Pues estos güeyes se comían a las serpientes, ¿no? O sea, neta, las mataban y se las comían. Eran algo sanguinarios. Entonces, esto es el inicio, es decir, esto es apenas, ¿no? Les estoy contando lo que apenas se va a formar. Ahora sí, ya como tal en el gran imperio azteca, ¿cómo lo logran? Ya dijimos que era una cultura o es una cultura que tiene una mentalidad distinta a las que tenían las demás culturas. Todas las demás culturas eran como, buen pedo, ¿no? Bla, 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 chingada, la organización política, social, lo religioso, ¿no? Eran politeístas, lo religioso. De hecho, esto es muy interesante, ¿eh? Porque también en el examen se lo suelen atorar. ¿Cuáles eran las deidades? ¿Cuáles eran las deidades? Las deidades o las primeras deidades eran naturales. ¿Qué quiere decir naturales? Eran dioses del agua, del viento, de la muerte, del aire. El jaguar era un dios, ¿no? Eran deidades naturales. Conforme avanzamos en las civilizaciones, van a cambiar el nombre, sin embargo, no pierden la esencia de ser una deidad de origen natural, ¿no? O sea, de origen natural. Otra cosa, en Mesoamérica no existía la rueda. En Mesoamérica los sistemas de transporte eran más por poleas, ¿no? Aparte por fuerza humana. Entonces no existía la rueda. La agricultura, ¿qué era la cosecha o cuáles eran los productos que tenían en este ámbito de la agricultura? Era el chile y el maíz. Eran los dos principales productos de agricultura mesoamericana, el chile y el maíz. O sea, prácticamente con estos dos hay una bebida que se llama chile atole. Y es buena, es rica. Digo, a mí no me gusta tanto, pero debo de admitir que sí está sabrosa. Pero no soy muy fan del chile atole. Y si alguien lo ha probado, pues sabe de lo que le estoy hablando. ¿Qué más? Bueno, eso porque para que más o menos vayan ordenando, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Entonces, la cultura mexica o el gran asentamiento de los mexicas o los aztecas van a adoptar, o lo primero que van a hacer es crear una milicia, gente preparada para la guerra. De esta manera, empiezan a edificar y a conquistar y a dominar y a someter todos los pueblos mesoamericanos. Había algunos que se oponían, sin embargo, sí pagaban su tributo, sí pagaban su impuesto. Un ejemplo de ellos son los tlaxcaltecas, que mucho odio, sí, pero aún así le entraban con el tributo con los aztecas. Aquí, mira, el dominio azteca fue de la siguiente manera. Llegaban los aztecas, ¿no? A tu aldea, ¿no? Y entonces llegaban ahí y te decían, ¿qué pedo? Pues mira, somos los aztecas, te dejo mi tarjeta, te unes con nosotros, pues tienes que entrarle con tributos, mandarnos mujeres, y aparte entrarle con cierto impuesto, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces había dos opciones.
Que le dijeras que sí y le entrabas por las buenas, o que les dijeras que no. Entonces tú les decías que no y ya ellos se iban muy tristes y todo. Ajá. Los mamones regresaban en las madrugadas, o sea, en la noche, en la madrugada, con güeyes así, un guerrero azteca, o sea, estos cuates, te repito, era gente que estaba preparada para esto. Si ahorita yo te digo, ¿no? A ver, dame características de un mexicano así promedio, o sea, tú, yo, nosotros, ¿no? ¿Cómo somos? Vas a decir, pues morenitos, chaparritos, o flacos, o gordos, ¿no? O sea, son pocos los mamers que hay, y así, ¿no? Y no das un varo por un mexicano. Pues sí, pero estos güeyes resulta que medían más del promedio de estos cuates era 1,94 y se considera que pesaban más de 100 kilos. Pero ojo, esos más de 100 kilos, pues eran güeyes así, tipo, no sé, yo me los imagino como tipo de cuerpo del santo, Blue Demo, así bien toscos. Y aparte, estos cuates, los mexicas, eran los que empezaban con las modificaciones en la cara, en los rostros, modificarse cráneos, hacerse esto de la nariz, la boca, modificarse las piezas dentales, los tatuajes en las caras, ¿no? O sea, no, esto estaba bien. Imagínate ver a un güey así, ¿no? De estas características, a las 3 de la mañana afuera de tu aldea. No mames, nada más se va a escuchar así, ¿no? O sea, prácticamente los aztecas dominaron a la fuerza a los pueblos que no estaban de acuerdo. Entonces, eso también de dominar por las armas, pues le va a traer algunos conflictos. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando lleguen los españoles, ¿no? En las alianzas que logra hacer Hernán Cortés con esas culturas que no estaban de acuerdo bajo el sometimiento de los aztecas. Sin embargo, pues a todo el territorio le daban protección, en el sentido de que si había una aldea que se quería pasar de rosca, pues llegaban los guerreros a poner como orden, ¿no? Entonces, fue una civilización de las más dominantes, si no es que la dominante de las culturas anteriores, ¿bien? El auge, por ejemplo, aquí dice que vamos a partir del 1200, ¿sí? Del 1200 es todo esto que les estoy contando, cuando llegan, empiezan a establecerse, pero ya como tal, ya así formado como tal, el imperio mexica o el imperio azteca, así lo que conocemos hoy, esto de Tenochtitlan y así, la gran Tenochtitlan, se estableció, ya estaba fundado para el 1300, entre el 1300 y el 1400, eso ya era la cultura azteca. Entonces, pues, ¿hasta dónde va a predominar la cultura azteca? Hasta 1521, cuando llega Hernán Cortés y viene con esto de la conquista. Y entonces, pues muy bien, esos son nuestros horizontes culturales. Esto, como tal, les van a hacer una pregunta o dos, pero para mí sí es muy importante, más o menos, no, y lo que les platiqué es la embarrada, o sea, lo que les platiqué es nomás así, ¿cuántas culturas vimos? 5, puta, son un chingo de culturas. Esto es una super embarrada, ¿no? De las culturas más principales, o principales, lo más principales, raro, las culturas principales, que se establecieron en México. Y aparte las características que tenían estas culturas, cómo eran sus sistemas políticos, inclusive, por ejemplo, aquí en la cultura mexica ya había educación, había estas dos escuelas, ¿no? El Tepozcali y el Calmeca, ¿no? Eran las dos escuelas, una para ser gobernante como tal y en otra donde te enseñaban oficios. Obviamente quien impartía o quien daba clases en estas escuelas eran los sacerdotes, que más que sacerdotes eran como especie de chamanes, ¿no? Los que te impartían las clases y te daban una educación. Entonces, aparte yo siempre lo digo, las culturas mesoamericanas, mira, nada más date una idea de cómo estaban estas culturas, porque los europeos nos veían como salvajes, cuando los salvajes eran ellos, malditos, miren. Cuando un guerrero europeo iba a la guerra y, no sé, una flecha, un espadazo, lo que sea, era muy probable que ese güey se lo cargara a la chingada, nada más por una cortada o por una flecha. ¿Por qué? Pues porque no tenían esta cultura de higiene, ¿no? No se lavaban. Aparte, si se infectaba, lo que hacían era le cortaban la mano y con el utensilio que se lo cortaban ya le habían cortado la mano a otros 3 güeyes. O sea, no, pues ese güey se iba a morir de una infección, no de la pinche cortada, ¿no? Cuando aquí las culturas de los horizontes clásicos mesoamericanos
ya conocían las propiedades del agua. Suena mamón, ¿no? De decir, no mames, ¿cómo que las propiedades? Sí, el hecho de que el agua limpiaba, ¿no? Y de hecho le tenían un gran respeto a este recurso natural. Ellos ya antes de cualquier procedimiento médico, o sea, ya hablando de cualquier procedimiento médico, se lavaban las manos, lavaban al individuo con agua, nada más con agua y con algunas hierbas que ellos utilizaban, para poder limpiar las zonas. Estos cuates ya hacían trepanaciones de cráneo, es decir, ¿qué es una trepanación? Descubrían o más o menos experimentaban para sacar tumores del cráneo y tenían un éxito, no mames, tenían un éxito, vas a decir, no mames, tenían un éxito. Tenían del éxito creo que entre el 18 y el 38% de éxito. Es decir, de 10 güeyes que les abrían el cráneo, pues en promedio vivían 2 o 3. Pero tú dices, no mames, 2 o 3 pues mataban. No mames, era un éxito. O sea, en Europa esto ni se hacía. O sea, les daba miedo abrir un cuerpo. A los europeos nunca abrieron un cuerpo hasta que llega por ahí algunos señores como Leonardo da Vinci que se atreve a abrir cuerpos. Pero en Europa no abrían cuerpos. Y estos güeyes ya los abrían antes de que los europeos supieran que teníamos tripas, ¿no? Esto de hacer trepanaciones de cráneo estaba bien cabrón. ¿Cómo lo lograban? Pues porque aquí en México se da una planta ancestral, espiritual, pachecotes. Es el peyote, perdón, es el peyote. Y bueno, con el opio hacían algunos ungüentos como tipo analgésicos. O sea, imagínate, estos güeyes ya sabían un buen de las propiedades de las plantas. Y con el opio, pues lo que hacían, de hecho el opio se utilizaba para, el peyote, perdón, el peyote se utilizaba para, es que ya perdí mi opio, no sé dónde lo dejé. El peyote lo utilizaban para ceremonias religiosas. Se prendía el peyote, lo inhalaban, ¿no? Y pues se echaban su viajezote. Cuando hacían este tipo de operaciones, de abrir cuerpos así, que estaban vivos estos güeyes, los ponían a inhalar opio y pues se echaban igual su viajezote y pues en corto los abrían y vámonos, ¿no? Y qué miedo, porque pues yo digo que igual los sacerdotes se ponían, ¿no? Pero aún así tenían un chingo de éxito. O sea, no mames, de que salvaran a uno, dos, tres güeyes, no mames, está muy cabrón, ¿no? Muy cabrón. Entonces, esa es la cultura, inclusive hasta en cuestión médica, ¿no? No había médicos, no existía la palabra médico, sino eran los propios chamanes, los sacerdotes los que curaban a través de plantas. Lamentablemente cuando llegan los españoles, queman todo estos conocimientos que se tenían en algunos códices, son destruidos, todos, la mayoría. Entonces, por ahí yo estaba leyendo un libro, porque yo también llevé medicina tradicional en la escuela, y veíamos esto de las plantitas y así. Y estaba leyendo un artículo que si México hubiéramos conservado toda esa gran riqueza cultural en cuanto a medicina o medicamentos, plantas, tendremos una medicina muy tradicional, muy conservadora, muy similar a la medicina asiática, muy similar, ¿no? De hecho, si ustedes ven la medicina asiática, no es como la medicina occidental. Allá los médicos sí curan con plantas, esto de acupuntura y estas cosas, o sea, real, no es mame, ¿no? Entonces, por ahí está leyendo un artículo que México pudiera tener una cultura similar, pero pues todo se fue a la chingada y todo se destruyó y vámonos a la verga, el siguiente tema.